Les invito, hermanos, a leer en la carta a los Colosenses. Vamos a continuar hoy. Entramos en el capítulo 2, apenas leyendo como introducción el domingo pasado. Así que hoy vamos a tomar los primeros versículos del capítulo 2 como arranque para quedarnos en el versículo 4. Vamos a hablar especialmente, ahondar un poquito en el tiempo que tenemos en esta porción de la palabra de Dios. El apóstol Pablo está hablando y exhortando, compartiendo con ellos acerca de la lucha, la gran lucha, dice él, que sostenía por los creyentes, para que estén firmes en el conocimiento de Dios Padre y de Cristo. Sí, eso mismo que estábamos cantando recién. Porque en Cristo están todos los tesoros del conocimiento. Necesitamos afirmarnos en Él, en su palabra. Es lo mismo. Jesús decía, permanezcan en mí, en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Y permanezcan en mi palabra, decía también. El versículo 4, aquí en Colosenses, capítulo 2, como viene hablando de Cristo, dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esto os digo, o sea, esto es que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, todas las riquezas del pleno entendimiento. Oraba Pablo por eso, para que alcancemos las riquezas del pleno entendimiento y le conozcamos el misterio de Dios Padre y de Cristo. Les digo esto para que nadie les engañe, dice entonces, con palabras persuasivas. El deber de los que ministramos con la enseñanza de la palabra de Dios en el pastorado como maestros es enseñar clara y rectamente la palabra de Dios. ¿Sí? Ese es el deber de los que estamos ministrando. Y el deber de la iglesia, o sea, de los creyentes, de los santos, miembros del cuerpo de Cristo, es alimentarse y crecer en el conocimiento de la verdad de Cristo. Porque cada uno dice, va a dar a Dios cuenta de sí. ¿Sí? Cada uno va a dar cuenta de sí. Nosotros no podemos descansar nomás, nadie puede descansar nomás en los que vienen y nos cuentan, nos enseñan, sin que nosotros también, cada uno por nuestra parte, examinemos y ahondemos. Porque ¿cuánto tiempo escuchás el mensaje en la reunión de la congregación? Que es muy importante y es muy necesaria la reunión. Y además está mandado por el Señor. No dejando de congregarnos, porque aquí venimos, nos alimentamos, alabamos junto al Señor, nos animamos unos a otros, dice, alentándonos, y tanto más cuando vemos que ese día, aquel día, dice el Señor, se acerca. Sin embargo, no es suficiente. Nuestra responsabilidad es seguir alimentándonos y creciendo en el conocimiento de la verdad de Cristo. Y es la manera en que vamos a estar firmes y no vamos a caer en el engaño, que es sobre lo que nos está advirtiendo aquí. Que nadie les engañe con palabras persuasivas. Palabras persuasivas. O sea, hay gente que sabe hablar, sabe ser convincente con palabras. Y tantas veces encontramos esta advertencia en las Escrituras. En esta epístola encontramos y también en otras. Por ejemplo, aquí en el versículo 8, nomás aquí cerquita, dice:
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. De eso vamos a estar hablando un poco más adelante seguramente, en siguientes domingos, para ver qué era específicamente aquí el tema, el engaño en el que estaban, al que estaban siendo expuestos ellos. Ahora yo hoy quiero ser un poco más genérico en esto que leemos aquí. Dice que nadie os engañe con palabras persuasivas. Les invito a mirar en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Romanos capítulo 16, el último capítulo de Romanos, los versículos 17 y 18. Está hablando de personas que causan divisiones, tropiezos en contra de la doctrina, dice. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ustedes entienden lo que es un ingenuo, ¿verdad? ¿Qué es ser una persona ingenua? Hay muchas veces en la vida, en diferentes situaciones, podemos reconocer a los ingenuos. Un ingenuo, por ejemplo, es una persona que cree cualquier cosa que se le dice, o que cree... hoy día, por ejemplo, está en auge la inteligencia artificial, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, hay, no sé si se dice así, creadores, crean así algunos contenidos, algunas escenas, y de aquellas que realmente son inverosímiles, cosas rarísimas así que suceden, que hacen los animalitos, y crean por la inteligencia artificial, ¿verdad? Y a mí me resulta simpático leer los comentarios que escribe la gente ingenua, ¿sí? Porque creen todo lo que ven y no se dan cuenta que eso es algo que se creó por inteligencia artificial, no es algo real. La otra vez estaba viendo una gallina buceando con un niño, por ejemplo, ¿verdad? Y la gente comenta, ¡guau! Qué irresponsable su mamá, que la gallina le puede picotear en el ojo y cosas como esa, ¿verdad? Una tontería, ¿verdad? Pero bueno, pongo ese ejemplo porque hay muchos, y tenemos que estar alertas porque hay algunos que no son así tan inverosímiles. Y para no caer presas del engaño, se graba, o no sé cómo decir, se produce en los videos con la voz que imita la voz real de una persona diciendo cosas que esa persona nunca dijo, ¿verdad? Y cosas así. Entonces, ser ingenuo es eso, ¿verdad? Ser ingenuo es creer todo lo que uno ve, todo lo que uno escucha, sin examinar, sin analizar. Eso es ser ingenuo. Pero yendo a lo que nos importa ahora, eso sucede, hermanos, con la fe, con la palabra de Dios. Tenemos que ser, hermanos, tenemos que ser creyentes, pero no crédulos. ¿Se dan cuenta también la diferencia? ¿Sí? Tenemos que examinar y tenemos que discernir. Es necesario afirmarse y crecer en el conocimiento de Cristo por la palabra verdadera del Evangelio. En la doctrina que aprendimos de la palabra de Dios tenemos que afirmarnos, hermanos, y atender a lo que Dios dice.
No todo el que dice que habla de parte de Dios es un verdadero mensajero de Cristo. Y el Señor nos manda examinar. Leemos, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Y así dice, Primera de Juan 4, 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No podemos quedarnos con que con aquella idea tan simple y tan ingenua de los que dicen, no, pero todos dicen cosas buenas, dice, todos enseñan las cosas buenas, dice, todos, y cada uno con lo que cree. No es así, hermanos, no es así. Hay una sana doctrina, hay un evangelio que es conforme a la escritura, conforme a la palabra de Dios, y en eso el Señor nos manda a permanecer. Y la palabra de Dios es, y Jesucristo, ¿verdad? Es esa roca firme en la que tenemos que permanecer. No podemos dejarnos conmover o mover de nuestra posición, de nuestra fe en la sana doctrina, ante cualquiera que viene y con palabras persuasivas nos quiere arrastrar, nos quiere engañar. Y no digo que hay que ser fanático, porque el fanatismo es ciego. El fanático no escucha argumentos, ¿verdad? Y nosotros sí tenemos que reconocer los argumentos de la palabra de Dios, justamente para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. ¿Sí? Tenemos que saber escuchar argumentos. Esa es la diferencia con el fanático, porque el fanático dice nomás, yo así soy, yo así nací, yo así me voy a morir, ¿sí? Eso dice el fanático. Pero tenemos que ser convencidos por la palabra del Señor y permanecer en la verdad de la palabra de Dios. Crecer en el conocimiento de esta palabra también. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que es muy ejemplificador para esto. Yo creo que vale traer a colación. Está en primer libro de Reyes, capítulo 13. Podemos ir ahí rápidamente para ver cómo funciona el engaño y de cómo tenemos que cuidarnos. Primer libro de Reyes, capítulo 13. ¿Qué tenemos ahí? Dios envió su palabra por medio de un profeta. Le dio un mensaje para el rey de Israel, para Jeroboam, y que era un idólatra, ¿verdad? Jeroboam hizo altares y esas cosas en contra de la palabra de Dios. Y el profeta cumplió con la orden. Pero Dios además le dijo al profeta esto que leemos en el versículo 9, primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 9. Además de ese mensaje para el rey que cumplió en dar, le dice a este profeta, y aquí repite él, ¿verdad? Dice, porque así me ha ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regrese por el camino que fuere. ¿Por qué? Porque Jeroboam, después de escuchar su mensaje y de ser convencido también a la fuerza por Dios, le invita a este profeta a ir a comer con él en su casa. Le dice, en el versículo 7, le dice, ven conmigo a casa, comerás y yo te daré un presente, te voy a regalar algo, le dice, ¿verdad? Pero el varón de Dios le dice, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque Dios me prohibió comer aquí. Dios me dijo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. ¿Qué pasó después? Dice en el versículo 11, moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho.
aquel día en Betel, le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y después este viejo profeta pregunta, bueno, ¿y por dónde se fue? Y le alcanza por el camino. Y entonces le dice en el versículo 15, ven conmigo a casa y come pan. Mas él, o sea, el primero de los profetas, le responde, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fuere. Y aquí, fíjense en el versículo 18, el segundo de los profetas, el viejo profeta, le dijo mintiéndole, dice claramente la palabra de Dios, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Qué hizo el joven, el primero de los profetas? Dice, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Lo que sucede después yo ya no voy a leer aquí, a lo mejor ustedes conocen, pero lamentablemente, ¿verdad? Dios castigó al primero de ellos, a quien él mismo le había dado el mensaje, porque no se mantuvo en lo que él le dijo y cayó en el engaño de este otro viejo profeta que vino y le mintió, ¿sí? Y le dijo, a mí también Dios me habló. Lastimosamente, hermanos, eso es lo que pasa con mucha gente hoy por hoy, porque Dios nos habló por medio de su palabra firme, que permanece para siempre y que no cambia, ¿sí? Y viene cualquier engañador y dice, a mí Dios me habló, ¿sí? Algo que nosotros no podemos comprobar, ¿verdad? Lo que sí nosotros podemos comprobar y que permanece está en este libro, hermanos, que ustedes tienen, la palabra de Dios revelada, la Biblia, la Escritura, y en eso es que se nos manda a permanecer. Hay muchos otros casos que nos ilustran sobre esto. También voy a leer en Jeremías 23, por ejemplo. Me parecen muy importantes y muy contundentes estos mensajes, estas porciones de la Escritura. Entonces vamos a leer Jeremías 23, 25 hasta el 26. Así dice. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Y en el versículo 32, ahí mismo, Jeremías 23, 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Vamos a Zacarías, el libro del profeta Zacarías. Es casi el último libro del Antiguo Testamento. Después está Malaquías, después ya está el Nuevo Testamento. Así podemos encontrar también rápido. Zacarías capítulo 13 dice en los versículos 1 al Zacarías capítulo 13, versículos 6 y 7. Perdón. Tiene que ser Ezequiel, hermanos. Perdón que estoy un poco confundido. Ezequiel capítulo 13, no es Zacarías. Ezequiel capítulo 13, versículos 1 al 3 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre,
profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. ¿Sí? Vamos a los versículos 6 y 7. Vieron vanidad y adivinación mentirosa y dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Aquí tenemos, hermanos, la advertencia severa del Señor y cómo suceden estas cosas. Cómo es que ya antes han salido muchos falsos, mentirosos, diciendo, Dios me habló, Dios me dijo esto, pero no manteniéndose en la palabra verdadera de Dios, en la palabra verdadera del Evangelio. Así como este profeta, el que leímos en primer libro de Reyes, se dejó persuadir, fue ingenuo, se dejó engañar por un mentiroso que le dijo, yo también soy profeta y un ángel me habló y me dijo así y así. ¿Cómo él podía saber? ¿Cómo él podía saber si realmente lo que le dijo era cierto o no? Y bueno, tenía que estar conformado a lo que él mismo recibió de parte de Dios. Y así nosotros podemos examinar, hermanos. Así se nos dice, por ejemplo, en ese pasaje que leímos de Primera de Juan también, no vayan a creer todo, examinen. Eso hacían los bereanos. ¿Se acuerdan de los bereanos? Capítulo 17 de Hechos. Dice que llegaron Pablo y Silas, entraron en la sinagoga y les presentaron las buenas nuevas, dando a conocer a Cristo. ¿Y qué hicieron ellos? Hechos 17, 11 y 12. Inmediatamente, versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Este es, hermanos, el deber y este es el proceder de creyentes celosos de la verdad, celosos de la sana doctrina. Y dice que examinaron a ver si las cosas eran así como este predicador vino a decir. Ellos no le conocían a Pablo, pero aún conociendo al predicador, porque el predicador también puede desviarse, ¿sí? Aún conociéndole al predicador, tenemos que examinar siempre a ver si es así como está enseñando, ¿sí? Porque los predicadores también pueden ser presa, podemos ser presos podemos bajar la guardia y de repente caer en el engaño, ¿sí? Así que esto es, hermanos, ser nobles y tener celo de Dios. Es muy, muy triste, muy penoso, lamentable ver a tantos hermanos que son fácilmente arrastrados por el engaño, por sus falsos profetas, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que les dicen que Dios les habla a través de visiones, revelaciones, cosas que si comparan y examinan con las escrituras, no resisten ni un minuto. Tenemos que ser diligentes y no negligentes, hermanos. Conozcamos, aprendamos día a día la doctrina de Cristo. Dios no cambia, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos, no cambia su palabra. Van a pasar el cielo y la tierra, dice, pero sus palabras no van a pasar.
Necesitamos estar vigilantes, despiertos, alertas, hermanos. No ser ingenuos. Dice en segunda carta de Juan, en el versículo 7, es de un solo capítulo, ¿verdad? Dice que muchos engañadores han salido por el mundo. Y ya que hago referencia a eso, vamos a leer también ahí en segunda de Juan, los versículos 9 y 10 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Vamos a leer capítulo 3, versículos 13 y 14. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Persiste tú, dice, en lo que has aprendido. ¿Qué es eso? Y ahí dice en los versículos 15 y 16 que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿En qué es lo que tenemos que persistir? En lo que aprendimos en las sagradas escrituras. La Sagrada Escritura, hermano, en la palabra del Señor. Lastimosamente muchos dejan las Escrituras escuchando esos argumentos de los que dicen: no, pero Dios, el Espíritu Santo no se puede cerrar ahí a la Biblia. El Espíritu Santo te está hablando hoy, el Espíritu Santo da revelaciones hoy, está vivo y te da... Persiste en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Eso es lo que el Espíritu Santo reveló, hermanos, y nos guía conforme a la Escritura. Jesús dijo eso: va a venir y les va a recordar las cosas que yo les dije y les va a enseñar todas las cosas. Entonces tenemos la palabra de Dios, la palabra profética segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, dice Pedro, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y el ingenuo cree cualquier cosa. Entonces el engañador sigue engañando y engañado, porque al no haber firmeza, al no persistir en las Escrituras, podés decir cualquier cosa. Porque realmente vemos cualquier cosa, hermanos. Engaños de los más grotescos que provocan las burlas incluso de los incrédulos. Tengo mucho para leer, pero necesitamos también abreviar para dar lugar. Todavía tenemos reunión hoy. Hebreos 13, versículo 9, dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Arraigados y sobreedificados en él, hermanos, confirmados en la fe, así como hemos sido enseñados. Y repito y termino con lo que ya leímos en el versículo 8.
mirad que nadie os engañe. Ojalá, hermanos, que estemos así alertas y atentos, porque aunque muchos no quieren hablar de estas cosas, es necesario, hermanos. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra que está firme, por la roca que es Cristo, que podamos nosotros, Señor, también estar despiertos, obedientes y no ser arrastrados por el engaño en el que muchos de nuestros hermanos han caído y son llevados, Señor, son llevados, desviados de la sana doctrina por los falsos profetas, obreros fraudulentos que se dicen ser apóstoles y no son, Señor. Gracias por Jesucristo, gracias por tu palabra. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Amén.